Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. La calle comienza a levantarse, a reaccionar, para ser más exactos. La calle, las redes, las mujeres. Estos pantallazos, ¿no? Estas iluminaciones se están exhibiendo, o lo han hecho esta noche en el malecón de Miraflores, en contra del jefe del gabinete, Héctor Valer, ¿no? Nos hace recordar a las marchas en contra del efímero Merino de Lama. Y es que tal parece que la sensación que se está... Esto ha sido un cacerolazo convocado para esta noche, a las 8. Y la gente comienza a enfurecerse porque no hay renuncias, solo se han reportado renuncias en el Ministerio de la Mujer. Se ha sabido que los altos funcionarias han renunciado, pero me refería al gabinete. Eso no ha sucedido. No hay, en todo caso, renuncias. Y el trascendido es que se habría convocado a todos los ministros y ministras a Palacio de Gobierno. Evidentemente, quien los habría convocado es la señora Dina Boluarte, a cargo del despacho presidencial. Pese a todas las evidencias, pese a los documentos, pese a los testigos que lo señalan directamente como un agresor, como una persona violenta, Héctor Valer salió hoy a la puerta de la presidencia del Consejo de Ministros en el Jirón Carabaya, convocó a los periodistas y negó lo que, repito, documentos y testigos más bien lo retrucan. Estos fueron sus argumentos. Esta resolución del noveno juzgado de familia es nulo ipsu iuri. Primero, porque la prueba plena no pertenece a la demandante. Segundo, el certificado médico legista podría ser falsificado. Tercero, no existe firma alguna en el expediente de mi esposa, porque hemos revisado el expediente. No existe declaración alguna de mi esposa en ese expediente. No existe declaración alguna de mi hija. Bueno, pero eso no es del todo cierto. No es del todo cierto. Porque según un documento del Poder Judicial, tanto la señora Ana María Montoya, que en paz descanse, quien fuese esposa de Héctor Valer, como Catherine Urcelia Valer Montoya, sí lo han denunciado. Lo han denunciado y según este documento del noveno juzgado de familia subespecial contra la violencia a la mujer y su integridad, sí, está denunciado por violencia familiar. Está denunciado por violencia familiar. Y además, el tono del señor Valer, que dice que incluso podría denunciar a la propia jueza que despachó esta denuncia, Roxana Isabel Palacios Yactayo, desde su posición privilegiada, aunque estimamos que será efímera también, desde esa posición de poder, ¿no? Él dice: voy a denunciar a todos los que resulten responsables, incluso a la jueza. Así las cosas, el señor Valer, no contento con poner, ¿no?, un pantallazo impreso de un post de Facebook de su hija diciendo que lo quiere y tratando con eso de desmentir estas denuncias que están ahí. Eso es un documento del Poder Judicial y están los nombres de su esposa y su hija. ¿Cómo es posible que el señor quiera desmentir algo que está allí, que es la realidad? Un agresor, hay testigos, hay vecinos, no pagó el alquiler, se fue, debe a la SUNAT. ¿Qué es esto? ¿Quién le dice al presidente las personas que pueden tener cierta idoneidad para ocupar
un cargo tan importante como el de la presidencia del Consejo de Ministros. Y claro, y el presidente decide, y el presidente lo puso. ¿Y ahora qué? Él está en Brasil, ahora les vamos a contar. Pero no contento con todo eso, les decía, se ha dado el lujo, por usar una palabra amable, de amenazar al Congreso de la República, así. Si a nosotros no nos dieran el voto de confianza, nosotros cumpliremos lo que dice el Congreso de la República. Nos iremos, se reestructurará el gabinete y habrán perdido desde luego lo que buscan los otros congresistas, la primera bala de plata del Congreso, para luego el señor presidente de la República utilizar la bala de oro, que es la disolución del Congreso de la República, porque puede interponer una nueva moción de confianza. Bueno, si esto no es una amenaza, ¿qué es, no? Es claramente una amenaza velada, ¿no? Me van a dar el voto de confianza. Ahora, el señor Valer se sabe protegido, porque para que salga de esa forma, ¿no? Se sabe protegido. Después de esta conferencia incluso apareció una portátil. Señores con sombrero además, ¿no? Diciendo, Asamblea Constituyente. ¿No será que el plan es quemar eso que dice Valer a confesión propia? ¿No? Que un gabinete sea censurado, que no se le dé la confianza y llevar al país a un abismo como el que el señor Valer ha descrito temerariamente. Dina Boluarte, encargada de la presidencia de la República, ha dicho que rechaza toda clase de violencia, venga de donde venga. Mire, yo como mujer yo voy a rechazar todo tipo de violencia, venga de donde venga, la tenemos que rechazar. Sin embargo, creo que este es un nuevo gabinete. Yo no voy a dar mayor respuesta de ello. Estamos actuando inmediatamente hoy por el sismo que ha ocurrido en la zona, pero sí reitero, como mujer no se debe de aceptar ningún tipo de violencia. Se le tiene que rechazar. Bueno, pero esto debería ser refrendado en los hechos, ¿no? No basta con decir, rechazamos todo tipo de violencia, venga de donde venga. También, siendo consecuente con esa afirmación, la señora Boluarte, que como les dije, hay trascendidos de que se ha convocado a todos los ministros a Palacio de Gobierno, ella está a cargo de la presidencia de la República y es mujer, tendría que tomar decisiones drásticas y decir al señor Valer, presente su renuncia inmediatamente. Las evidencias son demasiado. Pero bueno, les decía que el presidente está en Brasil. No tuvo peor idea que ir a firmar, entre otras cosas, convenios de salud pública con el antivacuna número 1 o el antivacuna más grande del mundo, Jair Bolsonaro. Y Jair Bolsonaro, brasileño él, pues, ¿no? Seguro agarró, lo vio, le dejó la mano extendida en un momento y le quitó el sombrero y se lo puso. Más allá de la anécdota, no es una broma que el presidente Castillo, primero traicionando las ideologías que él dice mantener y profesar, ¿no? Porque se sabe que el señor Bolsonaro es un extremista de derechas, conservador, ultra. Pero más allá de eso, es antivacuna, es anti-COVID, ha negado el COVID desde el principio. Salía sin mascarilla en ruedas de periodistas, hablaba fuerte y tiraba aerosol que daba miedo. Con ese señor, el presidente de la República ha firmado convenios bilaterales, Brasil-Perú, con este señor que niega las vacunas, con este señor que graba videos diciendo falsedad y media sobre las vacunas. Salud pública, ¡qué miedo! Salud pública con Bolsonaro. Ya les digo, más allá de que las izquierdas, que ya hay un quiebre en las izquierdas,
por lo que ha hecho Castillo, ahora se va con un hombre de la ultraderecha, antivacuna, anti-COVID, ¿no? Un vendedor de teorías de la conspiración. Ahí está. Qué miedo esos convenios de salud pública. El ministro Ceballos debería mirarlos con mucha atención, filtrarlos y decir, gracias, presidente, pero aquí no más. Gracias. Bueno, y Héctor Valer, hay que decirlo, apareció en la escena política hace mucho tiempo, ¿no? Él quiso siempre ser gobernador, congresista, hasta que lo logró. Hasta que lo logró. ¿En qué partido? Renovación Popular, hay que decirlo. Sí, el presidente Castillo se ha equivocado enormemente y ha cometido un error político de dimensiones que todavía son imposibles de descifrar, pero entró al Congreso y está en el Congreso por Renovación Popular, el partido del señor López Aliaga. Así que ahí comenzó a fallar el Google, mínimo, ¿no? Y la búsqueda de antecedentes policiales, judiciales, que han aparecido a montones. Ahí comenzó el primer filtro. Después el filtro de Palacio es un desastre, claramente, y los asesores no revisan antecedentes, ¿no? Entonces hay otra congresista de Renovación Popular, repito, debería ver bien sus filtros, que dice que el sueldo no le alcanza. Pobre, el sueldo de 15.000 soles no le alcanza y que mejor sería pues si gana 20.000. Si bien es cierto, nosotros recibimos un sueldo, pero de ese sueldo nos hacen muchos descuentos. También de ese sueldo se da un aporte al partido que uno pertenece. De ese sueldo nosotros tenemos muchos gastos que hacer. Mira, no te alcanza. Al congresista no le dan gasolina, al congresista no le dan auto, al congresista no le dan canasta navideña, al congresista no le dan chofer, como dicen, no. No sé, 20.000 soles estaría bien para usted, 20.000 soles mensuales. Para todos los gastos que hace un congresista, yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque es un cargo muy importante y es un cargo muy relacionado a la gente. Pero la gente tiene en mayoría un sueldo de 920 soles, que es el sueldo mínimo, pues señora. Un poco más de empatía con la gente, ¿no? Cuando salen esta clase de congresistas, la vez pasada salió una señora Agüero, también en su momento la señora Chihuang se quejó, salen a quejarse del sueldo. Trátenlo en terapia, es mi mejor consejo que les doy. Trátenlo en terapia, vayan a terapia y ahí digan, no me alcanza el sueldo, ¿no? Pero háganlo internamente, porque deslegitiman aún más de lo ya ilegítimo que está, ¿no? Impopular, vamos a decirlo claramente. El cargo de congresista, que ya es impopular, esto lo hace aún más impopular. Entonces no lo deslegitimen, no deslegitimen más la institucionalidad, por el amor de Dios, que estas declaraciones ofenden y la gente se ofende con cosas así. Pero el grueso, o mejor dicho, la ofensa más grande en este momento, la ofensa capital en este momento y que está enfureciendo crecientemente al país, es la presencia del señor Héctor Valer en la presidencia del Consejo de Ministros. Eso es lo que está, digamos, enfureciendo a la gente, y la verdad es que el señor Valer no debería estar ni un minuto más en la presidencia del Consejo de Ministros, pero ni un minuto más. Encima, después de lo que ha hecho ahora, que lo acabamos de ver, sale a amenazar al Congreso. Rocío Silva Santisteban ha sido congresista y está con nosotros, es un gusto tenerla. Rocío, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Una situación difícil. Acabo de escuchar también en la declaración de la congresista Jáuregui. O sea, la cereza sobre el pastel, ¿verdad? Entonces, decía que la ofensa, o digamos, la furia, el dolor, la consternación, proviene de la presencia del señor Valer, que hoy ha tratado de desmentir las denuncias que lo inculpan y que están en documentos y están en los archivos del Estado peruano, en el Poder Judicial, en la Policía Nacional. Y ha salido muy envalentonado y además sabiéndose protegido. ¿Te ha dado esa misma impresión? Bueno, a ver, yo he escuchado la conferencia de prensa
Y bueno, en primer lugar me pareció que hace lo que muchos políticos que son abogados hacen. Utilizan un lenguaje jurídico para, como, Ipso iure. digamos, Claro. hacer mucho más laberíntica el discurso, ¿no? Por ejemplo, él habló de que había de que ipso iure era, ese documento era inválido. Eso no es verdad, eso no es tan cierto, ¿no? Eso, digamos, él en un momento dijo que el certificado del médico legista podría ser inválido. Sí. No, pero es un certificado motivo por el cual se le dio una orden de restricción al señor Valera en relación con su esposa. Si bien es cierto que no se le dio en relación con la hija, sí fue en relación con la esposa. Y por último, a ver, acá hay una situación concreta que está vinculada con un tema público. Tú has tenido una acción de violencia y esa acción de violencia se ha llevado a la comisaría. Si tú después hablas con tu hija te perdona, eso es un tema personal, ese sí es un tema privado. De vínculo, ¿no? Más que personal, digamos, si me permites, es un tema más de vínculo, porque el tema general es la violencia y la agresión, que no es un tema personal, como trató de decir el ministro de Defensa, que por cierto también tiene una denuncia por agresión. Claro, exactamente, por agresión psicológica a la esposa. Sí. Entonces, el discurso de Héctor Valer ha sido un discurso clásico de un perpetrador de violencia. Es decir, negar, utilizar ese lenguaje jurídico para esconder un documento clarísimo que estaba planteando que había una restricción. Y si había una restricción, entonces hay, por supuesto, ahí un certificado de médico legista que dice la señora recibió tal golpe, tiene tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mira, en fin, en todo caso, Jaime, una persona ya siquiera con una sospecha de violencia no debería ser premier. Está descalificado absolutamente para ser premier. Está descalificado para ser congresista incluso. Exacto. Y además, ese tonito ya conocido, ese discurso, esa narrativa del agresor de manual, de manual. Yo lo he visto. Sí. Yo lo he visto. De manual. Obviamente, los perpetradores siempre niegan la realidad. Del que después que te dice, no es cierto lo que he hecho. Yo soy una buena persona y mi hija me quiere, y agarra un post de Facebook y lo pone, ¿no? Acá dice, amo a mi papá, pero ¿cómo no va a amar a su papá? Pero lo ha agredido, pues. Y después te lanza la amenaza y te dice, si no me das la confianza, ya sabes, bala de plata, bala de oro. Es el típico agresor, es el típico agresor. ¿Tú crees que el presidente Castillo lo va a seguir protegiendo? ¿Tú crees que podría entrar un rapto de lucidez en el presidente? Porque él claramente lo escogió, ¿no? No hay que hacernos los... Claro, claramente lo escogió, pero claramente lo escogió por un tema... Su gabinete en la sombra, político, digamos, ¿no? Su gabinete en la sombra. Bueno, el gabinete en la sombra, me imagino que algunas otras personas dentro del Congreso, y la idea, supongo que era que tener a un congresista como premier para poder aprobar, digamos, el voto de confianza en la medida en que los otros congresistas lo conocen, ha estado en Renovación, ha estado en Somos. Pero a mí lo que me parece verdaderamente inaudito es que una persona que ha hecho campaña por Keiko Fujimori y que en la segunda vuelta dijo que no deberían de votar por Pedro Castillo, es hoy el segundo hombre con más poder en este país después de Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo se lo ha dado. Es inaudito. Exacto. Ahora, mostrábamos al inicio del programa unas intervenciones, digamos, que además son conocidas, son intervenciones que hace la artista Claudia Coca, ¿no? Que coloca pantallazos muy creativas, además, ¿no? Que se usaron en la época de Merino, y tú lo debes recordar muy bien porque eras congresista. Sí. Y se están anunciando movilizaciones para estos días, ¿no? Y además se ha firmado un documento que de momento lleva la firma de 560 mujeres contra la violencia de género por la designación de Valer. Pronunciamiento Asamblea 8M. Ministra de la Mujer, ni un paso atrás en nuestros derechos conquistados. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, exigimos nuevo gabinete por democracia, derechos de las mujeres, lucha contra la corrupción y demandas de cambio. Defensoría del Pueblo, lo mismo. Agresión, agresor, agresión contra la mujer. Lucía Alvites, del Ministerio de la Mujer, ha renunciado. Acción Popular menciona lo mismo. Partido Morado menciona lo mismo. Nuevo Perú menciona lo mismo. ¿Tú crees que todo esto
que además lo estamos repasando en la pantalla así rápidamente, haga retroceder al señor Valer, es decir, las condiciones están dadas para que finalmente esto regrese a un rumbo, no sé ya qué decir, pero por lo menos salgamos de este entrampamiento, que tengamos un agresor como presidente del Consejo de Ministros. Bueno, yo no sé verdaderamente cuál va a ser la reacción. Él ha salido después de todas las carátulas de los periódicos de hoy día que han sido fuertes, ¿no? O sea, incluyendo todos, no solamente los del conglomerado del comercio, la República también, en fin. Sí, hay un Él ha consenso. salido a la conferencia de prensa y en la conferencia de prensa, de nuevo, como digo, utilizó ese lenguaje medio cantinflesco jurídico. Pero ¿eso qué implica? O sea, implica que hoy en día, después de, no sé, vamos a ver qué sucede. Yo lo que creo es que el presidente Pedro Castillo debería retirar la confianza de inmediato. Ahora, el presidente Pedro Castillo dice que no lee periódicos ni ve información directa. Eso a mí me preocupa mucho porque cualquier persona que le cuenta a un presidente cuáles son las noticias está mediatizando las noticias, ya está interpretando. Claro. Entonces yo no sé, yo como ciudadana nomás veo una serie de noticias y leo periódicos y estoy más o menos atenta por el Twitter. Y claro, es cierto que digamos, entiendo que en la práctica concreta de un mandatario tiene que estar sobre el caballo manejándolo, ¿no? Pero para tomar decisiones largas, de largo aliento, tienes que estar bastante informado, ¿no? Entonces yo también espero que la vicepresidenta Dina Boluarte, en esta reunión que han convocado ahora en la noche, pueda también, digamos, plantear algunos elementos que sean fundamentales para cuestionar este liderazgo de Héctor Valer, que no tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Ahora, Dina Boluarte podrá, con el poder que tiene ahora, aunque encargada de la presidencia de la República, podrá hacer girar las cosas. Hay varias situaciones que a mí me llaman la atención, ¿no? Primero, que ningún ministro haya dado un paso al costado. Quizá estén esperando que el presidente vuelva, que el señor Landa se mantenga. Bueno, quizá tenía el viaje y la agenda y todo lo demás y será muy institucionalista seguramente, pero ¿esto cuántos días más aguanta? ¿Cuántos días más vamos a aguantar de esto? No sé, bueno, y además hay convocatorias para movilizaciones. De hecho, tú has leído un pronunciamiento que yo he firmado, pero también he firmado otro, he firmado ya como 3 pronunciamientos de diferentes grupos de mujeres. Feministas por la Democracia, también estamos convocando para mañana un plantón al frente del Ministerio de la Mujer. Y bueno, he visto que hay varios grupos que están convocando movilizaciones, plantones para el día sábado, que saldrían, digamos, de la Plaza San Martín, o por lo menos habría un plantón en la Plaza San Martín. Y bueno, también está todo el otro sector en contra que está atacando ya también estas propuestas, ¿no? Y yo creo que digamos, la calle también va a decidir bastante. Y como dijo ayer Alberto Vergara, que lo escuché y estoy en desacuerdo con algunas cosas, pero en acuerdo con otras, algo que sí él ha dicho que es muy importante es que la calle no funciona sola, la calle funciona a partir de plataformas concretas. Y las plataformas concretas que se pusieron en funcionamiento en noviembre del 2020 son las plataformas que se tienen que mover ahora, ¿no? Ahora, el tema también es que Castillo se ha ido con Bolsonaro. Entonces, yo no sé si le habían dado un buen brief, una ayuda a memoria, un resumen, qué sé yo, como para que sepa con quién se iba a encontrar. No solamente porque supongo que él debe saber que está en las antípodas ideológicas, supongo, pero más allá de eso, con un señor se va a firmar convenios de salud, con, sí, con el antivacunas número 1, más grande del mundo. O sea, ¿quién entiende esto? Yo discrepo contigo en el sentido en que Pedro Castillo sea una persona de izquierda, ¿no? Lo he dicho desde un primer momento. Yeah. Pedro Castillo es una persona nacionalista, populista. Es un conservador también. Muy conservador, por supuesto. Sí he escuchado las declaraciones que ha dado en relación con el tema del matrimonio igualitario, del tema del aborto, etcétera. Y por supuesto, o sea, digamos, con todas
con todo ese tipo, con esa mochila, igual era preferible votar por él que votar por Keiko Fujimori en mi caso concreto, ¿no? Yo soy una persona de izquierda. Pero yo sí, digamos, no creo que hay muchas coincidencias con Jair Bolsonaro, ¿no? Y yo no creo que, no sé, que a mí me llama la atención que 2 de los primeros viajes que hace Pedro Castillo fuera, claro, fue primero a México, ¿no? Pero una es encontrarse con Duque y el segundo encontrarse con Jair Bolsonaro, que son los presidentes más conservadores de América Latina en estos momentos, ¿no? Y bueno, yo no sé si está muy bien informado, pero en el caso de Valer, por ejemplo, ¿por qué tú no pides verdaderamente información a quien debes de pedir? Que es al Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional, al Servicio de Inteligencia del Ejército, y saber, bueno, yo quiero saber, este señor, cuáles son todas las denuncias que tiene, etcétera, etcétera, claro, y tomas una decisión, ¿no? Claro. Para ahora, eso eres el presidente de este país, ¿no? Ahora, me llama la atención una cosa, te lo quiero preguntar. Tú dices que Castillo no es una persona de izquierda. Tú eres una persona de izquierda. Entonces, ¿por qué votaste por él? Porque la otra posibilidad era el suicidio político. O sea, si vamos a hablar en la metáfora de la banda de Choclito, los otros son Corleone y Tataglia, juntos. Y ahora, ¿qué salidas ves? ¿Qué salidas ves? Ciertamente, y está bien reconocerlo, y está bien reconocer y argumentar, es totalmente válido, y uno ejerce su derecho democrático al sufragio y dice, bueno, yo me compro este pleito, ¿no? Pero ahora, lamentablemente en las 3 últimas elecciones, Jaime, hemos votado en contra. Hemos votado en contra del fujimorismo. Tanto en la votación de Ollantaytamala, en la votación de PPK y en la votación de Pedro Castillo. Entonces, cuando se habla de que hay una crisis política en nuestro país, no estamos hablando de una crisis de 6 meses, estamos hablando de una crisis ya de 6 años o más. Claro, esto ya es extenuante, entonces... Y por eso este encuentro, digamos, de populismos entre el fujimorismo, digamos, más tradicional, el fujimorismo de Alberto Fujimori, con las propuestas que también piensa Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo, a mi parecer, tiene, digamos, este sentido común del emprendedor, ¿no? Entonces, esa manera de entender el modelo de desarrollo, esa manera de entender que el Perú tiene que ser, continuar con el mismo chip, continuar en piloto automático, es parte, digamos, de estas ideas que están en nuestro país de los años 90. Y justamente sobre eso hablábamos, entre otras varias cosas, con Alberto Vergara, y yo le planteaba una reflexión que me gustaría también planteártela a ti. El transporte informal y la educación informal se gestaron en los 90s. Se promovieron y se alentaron. Se alentaron desde el fujimorismo. Razones, miles. Que había que darle chamba a la gente, que la gente manejaba su combi, que la gente hiciera su universidad encima de un chifa. El país informal. Eso se gestó en los 90s. El problema o lo curioso es que esta semana ha triunfado ese modelo, el de la educación informal y el del transporte informal, en el Congreso y en el gobierno. Y hay un hilo conductor en este momento, en el gobierno de Castillo y en el Congreso, con ese transporte informal y con esa educación informal que se gestó en el fujimorismo, que se gestó en los años 90. Entonces, Vergara decía bien cuando, digamos, recibe esta idea que yo le lanzo y me dice, fujimorismo de izquierda. ¿Coincides? Sí, no coincido. Incluso hemos tenido discusiones dentro de mi grupo político con uno de mis compañeros que él decía también fujimorismo de izquierda, ¿no? Y yo digo, bueno, hay bastantes diferencias, pero en todo caso lo que yo sí creo es lo siguiente. La crisis de partidos nos ha llevado a entender la política en una praxis ultra pragmática, en el peor sentido del término. Es decir, grupos de intereses que se, digamos, agrupa en relación con esos mismos intereses, ¿no? Entonces, los de las universidades que no han sido aprobadas por la SUNEDU, más los de las universidades que sí han sido aprobadas por la SUNEDU, pero que tienen sus problemas, ¿no? Entonces se juntan todos con el interés de que los rectores estén en la SUNEDU. Es esto, ¿no?
O sea, ¿cómo van a estar los rectores en la SUNEDU? Y es más, yo soy sanmarquina, Jaime, y la verdad que me da vergüenza el pronunciamiento que ha publicado la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en relación con el tema de la renuncia de Mirta Vázquez. Más adelante que fue estará con ofrecer a sus nosotros profesionales. Osvaldo Segarra. O va a sea, estar... sin mínimo de crítica. Sí. No puede ser, ¿no? Osvaldo O sea, Segarra va a estar ¿cómo? más adelante con nosotros. Pero, a ver, entonces, ¿qué hacemos? Porque, ahora, no es que Castillo de pronto se volvió un... Sí, hay digamos, partes de su rostro, de su ideología que las ha descubierto, pero Guido Bellido, perdóname, también era un acosador, ponía cosas ofensivas en el Facebook, o sea, quizá, viendo en retrospectiva, y esta es una pregunta, la crítica así debió comenzar con Guido Bellido, porque Guido Bellido también, acuérdate, las cosas horribles que escribía en el Facebook, tanto como ahora Valer, ¿no? Ese post impresentable que puso ofendiendo a Verónica Mendoza. No, terrible. Tan igual como lo que hacía Bellido poniendo a una chica en el paseo de aguas. ¿Te acuerdas? Todas las bajezas que escribía. Es decir, precisamente. Quizá la crítica debió venir desde ahí también, desde ese momento, desde Castillo, Bueno, desde Bellido. Mira, uno de los elementos que habría que tener en consideración sobre lo que está sucediendo con la política peruana es que cambian los gobiernos, cambian las direcciones, pero lo que no cambia es el machismo en la política peruana. Es decir, estamos verdaderamente enquistados con un patriarcado machista, racializado, racista, colonial, que desprecia muchas veces a las mujeres indígenas, ¿no? Y ojo, este tipo de situaciones también se dan en el mundo rural, ¿no? Este tipo de situaciones también se dan entre los ronderos. Pero, ojo, no por ser rondero eres machista. No, o sea, yo conozco un montón de ronderos que cuestionan la educación que han recibido como varones. Pero hay mucha heterogeneidad en ese sentido, pero profundamente nuestro país es un país tremendamente machista y eso está demostrado en que Guido Bellido y Héctor Valer, en dos puntos completamente divergentes, se dan la mano en ese elemento, ¿no? Claro. Ahora, que se debió de cuestionar, quizás se debió de cuestionar más, ¿no? Nosotros tuvimos un posicionamiento más de cuestionamiento, pero en todo caso, lo que yo veo ahora sí es, digamos, un viraje sin ruta, sin rumbo, entrópico, completamente entrópico, o sea, provocando un estallido extraño que no sabemos hacia dónde va a ir. Y además, digamos, sin ese liderazgo que requerimos en estos momentos del presidente del Perú, que está en otro espacio. Y eso, digamos, debe ser o servir de acicate para ser mucho más crítico con Castillo, ¿no? Es decir... Por supuesto que sí. Esto ya marca, digamos, un parteaguas, ¿no? Que, como bien dices, quizá debió ser desde antes, quizá desde el principio se debió decir, oiga, ese acosador que escribe porquerías en el Facebook no puede ser premier. O sea, se debió ser mucho más firme, ¿no? Por supuesto, claro. Ahora, nosotros entendimos que Guido Bellido estaba ahí por Perú Libre, ¿no? O sea, porque era el partido ya que sé, había pero llevado igual era, pues, acuérdate las cosas que Castillo. ponía en el Facebook, ¿no? O sea, más Sí, allá no, sea o no sea Perú en Libre, eso ¿no? estamos completamente de acuerdo, pero el punto es la diferencia, porque si un presidente gana una elección debido a un partido político determinado, bueno, se supone que lo obvio es que tú vas a gobernar con el partido político. Puedes tener discrepancias, pueden haber diferencias, etcétera, pero bueno, teníamos que asumir eso. Ahora, yo no entiendo por qué ha puesto una persona que ha votado por Keiko Fujimori, que ha dicho que Pedro Castillo es un comunista, y ahora, bueno, o sea, ¿y qué pasó con todos esos discursos, con todo lo que dijo durante la campaña? Y además una persona que es de un partido como Renovación Popular, que es de la ultraderecha. Sí. Rocío Silva Santisteban con nosotros, excongresista. Muchas gracias, Rocío. Que tengas buenas noches. Hasta la próxima, ¿eh? Buenas noches. Gracias. Muy bien. Tenemos aquí de muy buena fuente, Fiore, te estoy pasando ahí, dos pronunciamientos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hablando justamente de lo que veníamos comentando con Rocío Silva Santisteban.
Aquí dice: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos manifiesta su apoyo al presidente Castillo para la conformación de un nuevo gabinete que priorice a los profesionales de las universidades del país. La Universidad de San Marcos se dirige a la comunidad sanmarquina y al pueblo peruano para solicitar al presidente de la República lo siguiente. Esto es el 31 de enero. Vamos a ver. ¿Sí? Y aquí dice: ante el anuncio hoy del señor presidente de la República sobre la disolución de su actual gabinete ministerial de Mirta Vázquez, la decana de América manifiesta la disposición de sus mejores cuadros profesionales. O sea, le ofrecieron a Castillo cuadros profesionales, la San Marcos, ¿no? Que ya, bueno, hay todo un tema ahí con la rectora y todo lo demás, pero sí se ofrecieron profesionales. Esto fue el 31 de enero. Claro, el presidente no hizo caso omiso, ¿no? Y puso a cualquier persona, como ya está probado, ¿no? Por cierto, Betsy Chávez en Epicentro hoy, qué lástima, ¿no? Les resumo. En Epicentro TV, Betsy Chávez, que es ministra de Trabajo, dijo: yo he visto a Héctor Valer con su hija y se veía que se llevaban bien, que se querían. No sé más, no sé qué decirte. Perdón, hay denuncias. Por el amor de Dios, entiendan, hay denuncias. Están en los archivos del Poder Judicial, en los archivos de la Policía Nacional. Y bien decía Rocío Silva Santisteban: oiga, para elegir a un jefe de gabinete, para elegir un ministro, ¿ya? Recurre, pues, Servicio de Inteligencia, por favor, ¿me puede decir si esta persona es idónea o no? ¿Ah? Ahora, hay todo un tema también en San Marcos, ¿ah? Porque después desmienten este comunicado, hay problemas en San Marcos. Y lo vamos a comentar, pero desde el ángulo de lo que está pasando con SUNEDU, con el jefe de SUNEDU, Osvaldo Segarra. Tras la pausa conversamos con el magistrado del TC, Eloy Espinosa Saldaña, a propósito de la votación mayoritaria en el TC para darle la razón al Congreso respecto a la cuestión de confianza, porque nada está dicho.